Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver el tema como tenemos aquí en pantalla, there is, there are. Es un tema un tanto similar si recordamos la lección anterior acerca del verbo to be. De hecho, aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos el verbo to be, there is, there are. Y vamos a ver brevemente, primeramente, sobre todo la conjugación afirmativa. Y de inmediato les explico para qué usamos esto, ¿no? Entonces, déjenme poner aquí affirmative. Entonces vamos a ver. Para decir afirmativo decimos there is. Voy a usar ejemplos muy sencillos para no hacerlo tan complicado. There is a book on the table. There is a book on the table. Y también podemos decirlo como está acá en plural. There are. Pero aquí tenemos que hacer un pequeño cambio. There are books on the table. Ok. Y bueno, aquí en este caso tenemos una opción de poderlo decir con una contracción. Aquí lo estamos, bueno, there is es la forma completa, pero también podemos decirla con contracción. There's a book on the table. Y bueno, ¿qué queremos decir con esto? Vamos a ver en dónde lo usamos o en qué caso lo usamos. Lo voy a poner aquí. To say that something exists. Entonces esto lo usamos para decir que algo existe. Por ejemplo, aquí si lo traducimos, there is a book on the table sería hay un libro en la mesa. O acá si lo decimos en plural, hay libros en la mesa. There are books on the table. Entonces, bueno, eso en cuanto al afirmativo. Y otra cosa, bueno, antes de que continúe, les mencionaba de que si ya traemos como que bien aprendida la lección anterior acerca del verbo to be, vamos a tener, pues yo diría que ya casi 50-70% de este tema. ¿Por qué? Porque, pues si se fijan, miren, voy a borrar aquí para demostrarles lo que estoy diciendo. O sea, si nosotros ya sabemos decir, por ejemplo, he is, bla bla bla, ya sabemos decir they are, bla bla bla, ya tenemos la mitad. ¿Por qué? Porque si se fijan, o más de la mitad yo diría, ya nada más sería poner el there is y there are. Y bueno, en el caso de he is, it is, etcétera, si lo asociamos con singular, y en el caso de there are, o bueno, we are, you are, they are, etcétera, si lo asociamos con plural, pues ya les digo, de entrada ya tenemos esa ventaja, ¿no? Y por eso precisamente también quería enseñar esto como segunda lección, porque tiene mucho que ver con la lección anterior. Entonces bueno, ya checamos lo que es afirmativo. Vamos a ver ahora el negativo. Vamos a ver negative. Entonces vamos a decir there aren't. Perdón, primero en singular. Vamos a decir, aquí tenemos dos opciones, similar a lo que vimos con el verbo to be. Entonces tenemos there's not a book on the table. A book on the table. Y podemos decir también there isn't a book on the table. En ambos casos, por ejemplo, este de acá, there's not y isn't, es contracción para decir is not. Entonces, bueno, eso en cuanto al singular. Ahora vamos a ver el plural. En el caso del plural, aquí nada más tenemos una opción, entonces sería there aren't Acuérdense que tenemos que cambiarlo. Books on the table.
Ajá. Y en este caso, cuando decimos aren't, es contracción para decir are not. ¿Ok? Y entonces aquí, bueno, vamos a revisar el significado. Primero tendríamos que aquí sería, sería there's not a book on the table, o there isn't a book on the table, sería no hay un libro en la mesa. Ajá. En el otro caso sería there aren't books on the table, sería no hay libros en la mesa. ¿Ok? Y bueno, esto en cuanto al negativo. Déjenme borrar, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos con el interrogativo. Interrogative. Entonces, lo mismo que el verbo to be. ¿Se acuerdan de que, por ejemplo, en el verbo to be decimos, en afirmativo decimos he is, pero para hacerlo interrogativo tenemos que invertir. Tenemos que decir is he. Entonces aquí igual. O sea, si decimos there is, entonces hay que invertirlo y tendríamos que decir is there a book on the table? Is there a book on the table? Ajá. Y eso para singular. En el caso de plural, vamos a decir, are there books? Aquí tenemos que modificar porque estamos en plural. On the table. Ajá. Y bueno, voy a borrar esta parte del uso porque bueno, ya lo revisamos y necesito un poquito más de espacio. Entonces, bueno, ahora tenemos otra parte que son las short answers, que son las respuestas cortas. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las short answers o que son las respuestas cortas. Y bueno, primero vamos a empezar en el caso de singular. Entonces sería yes there is. Y aquí tenemos dos opciones. Entonces podemos decir no there's not. O bien podemos decir no there isn't. Ajá. Y bueno, ¿por qué las llamamos respuestas cortas? Es justo porque lo que no queremos es repetirlo todo. O sea, no queremos decir yes, there is a book on the table. On the table. Entonces, se fijan, si lo decimos así, lo hacemos muy largo. Yes, there is a book on the table. Sí, sí hay un libro en la mesa. Entonces, no, eso no lo queremos. ¿Ok? Entonces, bueno, déjenme borrarlo. Nada más quería recalcar ese punto del por qué le llamamos respuestas cortas. Y bueno, entonces aquí, por ejemplo, dijéramos, is there a book on the table? ¿Hay un libro en la mesa? Y la respuesta sería, yes there is, sí, sí lo hay. O bien diríamos, no, no lo hay. No, there's not. O no, there isn't. ¿Ok? Esto en cuanto al singular. Vamos a ver el plural, porque también tenemos que checar la parte plural. Entonces, muy parecido. Vamos a decir, are there books on the table? Yes, there are. Sí, por ejemplo, ¿hay libros en la mesa? Sí, sí los hay. O diríamos, are there books on the table? ¿Hay libros en la mesa? No, there aren't. No, no los hay. Ajá. Otra cosa, en este tema, por ejemplo, déjenme borrar esta parte de aquí, de short answers. Podemos nosotros usar a, an y podemos usar any. Es muy común que lo vayamos a ver. Ahora, no me quiero meter mucho en detalles de cuándo los usamos, ¿ok? Porque estos temas, estas palabritas de aquí, en algún momento las vamos a ver. Pero por ejemplo, si dijéramos en el caso de any, de manera muy breve les comento que en el caso de any lo vamos a usar para oraciones negativas e interrogativas, ¿no? Entonces, podemos decir aquí, en vez de decir aquí, is there a book on the table? ¿Hay un libro en la mesa? Podremos decir, is there any book on the table? Pero ahí por ejemplo ya cambia el significado. Sería como decir, ¿hay algún libro en la mesa? Ajá. Y por ejemplo, si lo dijéramos negativo, dijéramos, there isn't any book on the table. Ahí el significado sería, no hay ningún libro, ¿no? Entonces, les digo,
cambia ahí el significado, pero sí, obviamente son palabras que tenemos que usar. En el caso de I, an, muy breve, pero repito, después lo vamos a ver. En el caso de a, lo vamos a usar con vocales, lo voy a poner acá. Lo vamos a usar con vowels, vocales. En el caso de an, lo vamos a usar con consonants, con consonantes. Por ejemplo, vamos a decir aquí, nada más para ejemplificar. Is there an apple on the table? Hay una manzana en la mesa. Y este ya lo mencioné. Lo vamos a usar, recuerden, para negativo o interrogativo. Y principalmente va a ser para, vamos a decir nada o ningún, ninguno, etcétera. Ok, y bueno, eso en cuanto a esto. Ya por último me gustaría cerrar este tema haciendo una pequeña aclaración, porque pasa que luego queremos utilizar la palabra exist, que es muy parecido en cuanto al significado de there is. Entonces, por ejemplo, pero el problema de exist es que tenemos que cambiar toda la estructura. Podríamos decir an apple exists on the table. De hecho, hasta yo siento que se escucha como raro, ¿no? Pero bueno, sí lo podríamos decir. Pero repito, esta palabra hay veces que se ocupa más como para el pasado, ¿no? No sé, podemos decir dinosaurs existed, ¿no? Los dinosaurios existieron. O cuando hablamos más acerca de cosas de existencia. Pero si lo que queremos decir es, por ejemplo, en español, hay esto, hay gente, hay libros, there are books, there are people, etcétera. Vamos a, para no complicarnos tanto, vamos a dejarlo con there is, there are. Bueno, espero que les haya gustado esta lección y nos vemos en la siguiente lección. Oscar aquí.